Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Desde joven me dijeron que el canon bíblico era perfecto, intocable, que todo lo que Dios quiso revelar estaba ahí. Yo creí eso. Por años me formé como teólogo dentro de la iglesia. Me ordenaron, prediqué, enseñé, y quiero aclarar que acepto la Biblia como un libro excepcional, una pieza invaluable de la historia de nuestra fe. Pero allí no se encuentra todo. Con el tiempo descubrí que había otros libros antiguos, incluso más viejos que algunos del Antiguo Testamento, que fueron dejados fuera a propósito. A esos textos se les llama apócrifos, que significa ocultos. Uno de ellos, el que más me cambió la vida, fue el primer libro de Enoc. Quiero explicar por qué ese libro es tan importante y por qué fue apartado. Pero no lo haré como un sacerdote, ni como un académico. Lo haré como lo que soy ahora. Un excomulgado que dedicó su vida entera a estudiar lo que la iglesia no quiso conservar. Primero, ¿quién fue Enoc? Según el Génesis, fue el bisabuelo de Noé, un hombre justo que caminó con Dios y que no murió, sino que fue llevado al cielo. No se nos dice mucho más. Pero el primer libro de Enoc, conservado sobre todo en Etiopía, cuenta todo lo que pasó entre él y esos seres del cielo. El texto está dividido en secciones, pero todo gira en torno a un evento específico. Un grupo de ángeles, llamados vigilantes, descendieron a la tierra. Vieron que las mujeres humanas eran bellas y decidieron tomar esposas entre ellas. De esa unión nacieron hijos distintos a nosotros. Gigantes, seres violentos, desmedidos, llamados Nefilim. Hasta ahí ya hay una gran diferencia con lo que muchos conocen. En la Biblia tradicional, el mal entra al mundo por Adán y Eva, por desobedecer a Dios en el Edén, pero Enoc cuenta otra historia. Según él, la verdadera corrupción no empezó en el jardín, sino con la llegada de estos seres que no debían mezclarse con los humanos. Pero eso no fue lo más grave. Los vigilantes también enseñaron cosas que no debían. Les revelaron a los humanos conocimientos prohibidos. Cómo trabajar los metales, cómo fabricar armas, cómo leer las estrellas, cómo invocar poderes, curar y matar con plantas. Les enseñaron secretos que aceleraron su desarrollo, pero también los destruyeron. La Iglesia siempre ha dicho que el pecado original es nuestro, que la culpa fue humana. Pero si lo que dice Enoc es cierto, entonces el primer gran error vino desde arriba. No fuimos los culpables. Fuimos corrompidos por aquellos que debían vigilarnos. De ahí su nombre, vigilantes. Ahora muchos dirán, eso suena a mito, a leyenda. Yo también lo pensé, pero con los años encontré cosas que me hicieron cambiar de opinión. En las montañas de Anatolia, en excavaciones cerradas al público, encontré piezas de metal trabajadas con una técnica que no corresponde a la época a la que pertenecen. Herramientas de bronce con precisión moderna, enterradas junto a restos humanos de tamaño anormal. No eran gigantes de cuentos, eran cuerpos con huesos alargados, cráneos deformados y proporciones imposibles. En el Valle del Indo, descubrí tabletas de piedra con constelaciones perfectamente grabadas. Algunas coincidían con posiciones estelares que solo pueden verse desde ciertos puntos del hemisferio norte. Según los arqueólogos locales, esas tabletas tendrían más de 5.000 años. En una de ellas, tallado al borde, había un símbolo que más tarde reconocí en uno de mis manuscritos etíopes de Enoc. Un círculo partido por una línea vertical con 3 puntos en el centro. Nadie pudo explicarme qué significaba. Pero en el texto de Enoc
Aparece justo en la sección donde se habla de los vigilantes que enseñaron astrología. ¿Casualidad? Con el tiempo entendí algo más inquietante. El motivo por el cual la Iglesia no incluyó este libro en la Biblia no fue por falta de antigüedad o porque no fuera importante. Fue porque cambiaba por completo la narrativa de la caída del hombre. Si aceptamos lo que dice Enoc, entonces debemos aceptar que el cielo no fue siempre puro, que hubo rebelión, deseo, error en los ángeles. Y eso, para una institución basada en el orden divino, es inaceptable. Cuando expuse mis hallazgos, fui ignorado. Cuando insistí, me censuraron. Cuando intenté publicar, me expulsaron. El Vaticano jamás respondió a mis cartas, pero lo que yo había visto ya no podía borrarse. Mi copia del libro de Enoc está digitalizada, traducida y comparada con fragmentos hallados en los manuscritos del Mar Muerto. No es un invento moderno, es parte del pensamiento judío antiguo. Y en Etiopía, los cristianos ortodoxos lo consideran sagrado hasta hoy. Una vez, en una cueva del Cáucaso, encontré algo que me marcó para siempre. Una estatua de piedra negra. Era alta, alargada, sin rostro definido. A sus pies, varias figuras humanas pequeñas, todas arrodilladas. En la base, una inscripción casi borrada. Solo se leía: «Descendieron antes del juicio». No pude dormir esa noche, y desde entonces entendí que el libro de Enoc no fue eliminado por error, ni porque era confuso. Fue eliminado porque era verdad, porque mostraba que el mal vino de lo alto, y que lo que llamamos historia sagrada es solo una parte. Entre los vigilantes, hubo uno que destacó por encima de todos. Su nombre era Azazel. No fue el líder del grupo, pero sí el más influyente. Mientras otros enseñaban a los hombres a leer los signos del cielo o el uso de las plantas, Azazel entregó el secreto de las armas: espadas, cuchillos, escudos, corazas. Fue el primero en enseñar cómo convertir la tierra en muerte. También mostró a las mujeres cómo alterar su apariencia. Enoc dice que les enseñó el arte del embellecimiento, el uso del antimonio, los espejos, los pigmentos, cosas que parecen menores, pero que en el contexto antiguo implicaban control, seducción y dominio. Cuando leí eso por primera vez, pensé que eran alegorías, pero después encontré algo que me hizo reconsiderarlo. En una colección privada en Damasco, donde logré entrar con una identidad falsa, vi una tablilla de arcilla que nunca ha sido catalogada en ningún museo. No tenía escritura conocida, pero sí símbolos geométricos que coincidían con los que encontré en Etiopía. Uno en especial me llamó la atención: una figura triangular con lo que parecen llamas a los lados. Según una vieja traducción del libro de Enoc en lengua ge'ez, ese era el signo de Azazel. La tablilla estaba junto a restos metálicos corroídos, algunos con forma de cuchillas. El arqueólogo a cargo no supo decirme cómo datarlos. Dijo que la composición era extraña, aleaciones que, en teoría, no podían haberse producido con la tecnología de la época. Volví a mi laboratorio en Francia con muestras del suelo adherido a uno de esos fragmentos. El análisis indicó presencia de antimonio natural y plomo mezclado, cosa muy rara en restos tan antiguos. ¿Cómo lo sabían? ¿Quién les enseñó? Lo que Enoc afirma es que Azazel fue castigado con más dureza que el resto. Fue atado de pies y manos y sepultado en una grieta del desierto, bajo montañas de piedra. Allí estaría hasta el fin de los tiempos. Muchos creen que eso es solo poesía, pero si uno mira con más atención, hay patrones. En varias culturas antiguas se habla de seres que fueron encerrados o sellados bajo tierra. Los griegos tenían a los titanes en el Tártaro, los mesopotámicos a los Anunnaki en el inframundo. Siempre hay una figura que enseña demasiado y es castigada por ello. ¿Será la misma historia contada con distintos nombres? ¿O todos recuerdan algo que realmente ocurrió? En mi finca,
Tengo una piedra tallada que encontré en el norte de Irán. Es pesada, negra, con vetas rojizas. Un contacto local me dijo que la hallaron en una cueva que los pastores evitan. Tiene marcas muy particulares, cadenas, un ojo cerrado y una línea vertical sobre el rostro. No hay duda, representa encierro, castigo. Cuando la toqué por primera vez, sentí un temblor, no en el suelo, en mí. Era como si me observaran desde dentro de la piedra. Una sensación fría, pero no física. Desde entonces la mantengo sellada en una cámara de plomo. Nadie más ha entrado allí. El primer libro de Enoc explica que, tras la rebelión, los ángeles que no se mezclaron con la humanidad, los leales, elevaron sus súplicas a Dios. Le dijeron: «Mira lo que han hecho los que bajaron. Han enseñado violencia, magia y muerte. Los hombres claman, y su sangre llena la tierra». Entonces vino el juicio. Los vigilantes fueron obligados a presenciar la muerte de sus hijos, los Nefilim, que se mataron entre ellos. Fue un castigo brutal. No les permitieron intervenir. Los obligaron a ver, y luego fueron encadenados. Pero Azazel fue sepultado aparte, como si su crimen fuera mayor que el de los demás, como si él hubiera desatado algo que ni los cielos podían controlar. En ese punto, yo ya no podía ver el texto como simple relato simbólico. Era demasiado específico, demasiado estructurado. Estaba describiendo una transmisión de conocimiento forzada, brutal y dirigida, con consecuencias devastadoras. Y más aún, había restos materiales que lo sugerían. Lo más inquietante fue descubrir que, en los textos rabínicos posteriores, Azazel es nombrado nuevamente. En el ritual del Yom Kippur, el Día del Perdón, se habla de un macho cabrío que debe ser enviado al desierto para Azazel. El animal carga con los pecados del pueblo y es expulsado. Nunca sacrificado, solo expulsado. ¿Por qué se envía algo hacia alguien que ya no existe? La tradición dice que el lugar es el desierto de Judea. Algunos estudiosos creen que ese punto tiene relación con la zona de Dudael, mencionada por Enoc como el sitio donde Azazel fue enterrado. Yo estuve allí. Pasé una semana en una zona sin señal, sin guía. Lo que encontré fue una caverna sellada con rocas muy antiguas. El aire era ríspido. Había símbolos quemados en la piedra. Uno de ellos, el triángulo con llamas. No pude entrar, ni lo intenté. Enoc no es solo un libro extraño. Es una acusación directa. Dice que lo que hoy creemos que fue evolución o desarrollo natural fue un acto de intervención externa, un conocimiento caído, transmitido con segundas intenciones. Y como piedra angular de todo esto, les hablaré a detalle del producto más bizarro de la relación carnal de los ángeles con las mujeres humanas, los Nefilim. Enoc los describe como seres gigantes, insaciables, destructivos. No es una metáfora. Dice que los humanos no podían alimentarlos y que entonces comenzaron a devorar hombres, animales, incluso a beber sangre. El texto afirma que estas criaturas corrompieron todo lo que tocaron. No eran solo físicamente grandes, eran inteligentes y violentos. La mayoría de las culturas antiguas tienen mitos sobre gigantes. No es un detalle menor. Los sumerios, los hebreos, los cananeos, los hindúes, los escandinavos, todos, cada uno con nombres distintos, pero siempre con un mismo patrón: hijos de los dioses, condenados por su soberbia o violencia. En 1998, recibí una fotografía desde el norte de Pakistán. Era de un esqueleto parcialmente enterrado en una ladera remota, cerca de un antiguo templo en ruinas. Las proporciones no eran humanas. El cráneo era desproporcionadamente grande, y el fémur, al compararlo con un adulto promedio, debía pertenecer a alguien de por lo menos 3 metros. Viajé con un equipo reducido. No hicimos registros oficiales. Ya había aprendido que ciertas cosas, una vez reportadas, desaparecen.
Cavamos alrededor de la estructura. No estaba solo ese esqueleto. Encontramos restos de al menos 5 individuos, todos del mismo tamaño. No estaban en una tumba ceremonial, estaban apiñados, como si hubieran sido arrojados ahí. Las marcas en los huesos indicaban que habían muerto por impacto, aplastamiento, heridas múltiples, un exterminio. En la base del templo había inscripciones grabadas en una lengua desconocida. Algunas se parecían al brahmi temprano, pero no coincidían del todo. Entre ellas, una figura repetida, un ser con rostro alargado, una lanza y algo que parecía una corona flotante. Cuando volví a consultar el libro de Enoc, encontré una descripción inquietantemente parecida. Uno de los Nefilim, llamado Araquiel, había gobernado a otros y se proclamó hijo legítimo del cielo. Fue uno de los primeros en desafiar las leyes humanas. Enoc no menciona su muerte, pero sí afirma que su linaje fue erradicado por los leales al Altísimo. Los fragmentos que traje de esa expedición desaparecieron un año después. El lugar fue cerrado por razones de seguridad nacional, bajo jurisdicción militar. Desde entonces, nadie ha podido volver. Lo que quiero decir es que los Nefilim no eran personajes mitológicos. Fueron reales, y lo sabían. Se comportaban como si tuvieran derechos sobre nosotros. Tal vez por eso el juicio contra los vigilantes fue tan severo. No solo enseñaron saberes prohibidos, dejaron descendencia, sangre extraña en la tierra. Enoc cuenta que, cuando los Nefilim comenzaron a devastarlo todo, el cielo escuchó el clamor de los humanos. Fue entonces que los arcángeles recibieron la orden de intervenir. Uno de ellos, Uriel, fue enviado para advertir a Noé del diluvio. Pero antes de eso, los hijos de los vigilantes debían desaparecer, y desaparecieron. No todos por la espada. Muchos murieron entre ellos, lucharon por poder, por territorio, y cuando comenzaron a consumir todo a su paso, se volvieron unos contra otros. En el Mar Negro, hace 10 años, recuperé un fragmento de tablilla sumergido cerca de una formación rocosa que coincide con una estructura ciclópea. No está registrada en ninguna carta náutica. El texto en la tablilla, traducido parcialmente por un lingüista armenio, menciona a los grandes que se alzaron contra el cielo y se mataron sin piedad. Eso no se refiere a dioses, se refiere a ellos. El juicio final no los necesitó. Se destruyeron por sí mismos, pero la intervención divina los selló. Según Enoc, sus espíritus no subieron ni bajaron. Fueron atrapados entre mundos, sin cuerpo, sin descanso. Y son ellos, no los vigilantes, los que se convirtieron en los primeros demonios. No eran del todo celestiales ni del todo humanos. Sus almas, privadas de forma física, vagaron. Perdieron razón, propósito. Se volvieron entidades errantes. Esa idea, tan antigua, tan poco citada, es más peligrosa de lo que parece, porque implica que el mal no vino desde abajo, sino desde arriba. No surgió de la humanidad, sino de una intervención, y que aún permanece activo, aunque no lo veamos con los ojos. Hace 3 años, en una región montañosa de Armenia, me reuní con un viejo monje. Sin saber nada de mis estudios, me dijo: las montañas guardan secretos. Algunos ya no tienen cuerpo, pero aún buscan la sangre de sus padres. Le pregunté qué quería decir con eso. Me miró y dijo: no temas a los gigantes que ves. Teme a los que no puedes ver, porque están hambrientos y no han olvidado su origen. Cuando los vigilantes fueron encadenados, no fue el final. Fue solo el comienzo de algo más violento. Enoc describe un gran exterminio. Una legión enviada desde lo alto. Ángeles que no descendieron para enseñar, como los primeros, sino para ejecutar. Los llama los santos vigilantes, distintos de los caídos. No llegaron con nombres humanos ni con promesas. Bajaron con órdenes. El texto dice que millones de Nefilim
habían llenado la tierra, y que su corrupción se extendía como una enfermedad. El cielo respondió con una ofensiva, no con lluvia ni fuego, con presencia directa. En uno de los fragmentos etíopes menos conocidos del libro, se menciona que Gabriel y otros 3 enviados tenían la misión de destruir a los hijos de los vigilantes. Dice que sus cuerpos serían cortados, sus almas amarradas y sus nombres borrados. En el año 2014, me contactó un informante kurdo. Su familia había encontrado un sitio extraño en una zona montañosa entre Turquía e Irán. Decían que era una tumba antigua, pero los restos no coincidían con nada conocido. Fui. La excavación era rudimentaria. Apenas habían despejado una parte, pero lo que se veía era suficiente. Un esqueleto gigantesco, claramente humanoide, de unos 4 metros de altura, yacía inclinado hacia un costado, con el pecho destrozado. A su lado, otro cuerpo más pequeño, pero igual de impactante. Este segundo ser tenía una estructura ósea que sugería alas. No simples huesos añadidos, sino parte del sistema esquelético. Clavículas bifurcadas, extensiones vertebrales simétricas. La cabeza tenía una lanza incrustada justo sobre la frente. Aún incrustada. La lanza no era metálica moderna. Era una aleación antigua, sin óxido. Tenía inscripciones microscópicas que aún no he podido traducir. Pero lo más desconcertante era que el cuerpo del ser alado era completamente humanoide. Sin rasgos grotescos, sin deformaciones. Era como encontrar a un hombre, pero con alas, enfrentado a un monstruo. Todo indicaba que no fue un sacrificio ni una ejecución ritual. Fue una batalla. El gigante murió con los brazos alzados, el ser alado, con la lanza aún en posición de ataque, como si ambos hubieran caído en el mismo instante. Tomé muestras del polvo alrededor. Los análisis mostraron niveles de radiación residual, similares a zonas donde han ocurrido explosiones de alta energía. Pero allí no había rastro de tecnología, ni restos modernos. Lo que ocurrió fue algo que la historia no cuenta, pero que Enoch predijo. Una guerra. No una entre naciones, entre linajes, entre naturalezas. En otro capítulo del libro, Enoch menciona que Miguel, Rafael y Uriel tenían diferentes tareas: encarcelar, destruir, borrar, sellar. Se refiere a funciones militares, no místicas. Y hay un detalle que muchos olvidan. Enoch escribe que los ángeles no perdonaron. No hubo juicio. No hubo redención. El exterminio fue absoluto. La humanidad quedó sola. Los ángeles regresaron. Y los que murieron aquí, de ambos bandos, fueron enterrados. En el año 2007, en Etiopía, visité una región prohibida para turistas. Un guía local, por una suma considerable, me llevó a una tumba cerrada en la base de un acantilado. No estaba registrada en ningún archivo arqueológico. Dentro había un mural tallado. Mostraba una escena de guerra. Seres alados descendiendo en grupos de 3, enfrentándose a gigantes con espadas, lanzas, fuego saliendo de sus bocas. No era arte primitivo, era narración. En la esquina inferior, un símbolo que ya había visto antes. 3 líneas cruzadas por una serpiente vertical. Lo he encontrado en cuevas de Armenia, muros de Pakistán, tablillas del Mar Negro. Siempre en sitios donde hubo conflicto. Esa marca indica algo. Una señal de cierre, un sello. Significa que ese lugar fue purificado. Lo más inquietante es que estos sellos no están rotos. Están activos, no como protección, como advertencia. Lo que me lleva a una conclusión inevitable. El exterminio fue exitoso, pero no total. Si lo hubiera sido, los sellos no estarían aún presentes. No habría espíritus errantes ni menciones de impurezas. Enoch mismo lo dice. Los espíritus de los gigantes vagarán por siempre. Eso significa que los cuerpos fueron destruidos, pero algo de ellos quedó.
y en cada rincón donde he hallado restos, en cavernas, bajo templos, entre montañas, hay rastros de resistencia. Lucharon, algunos vencieron, algunos huyeron, y si huyeron, ¿a dónde fueron? Mi sospecha más peligrosa, la que aún no he publicado, es que algunos lograron esconderse, que ciertos linajes humanos llevan fragmentos de su sangre, no por voluntad, sino por herencia. Y si eso es cierto, entonces lo que comenzó como una purga celestial aún no ha terminado. Queda una última parte, la más difícil de aceptar. Porque si los caídos fueron enterrados, ¿quién los vigila ahora? No todos los cuerpos fueron encontrados. No todos los huesos fueron sellados. Eso lo supe el día que abrí la urna en Qumran. Era una caja pequeña, de barro endurecido, sin decoraciones, sellada con brea y atada con 3 cordones trenzados. La encontré en una sección poco explorada de una cueva secundaria, cerca del Mar Muerto. No estaba registrada, no tenía inscripción oficial, nadie la buscaba. Pero estaba ahí, esperándome. Dentro había solo un texto, enrollado en cuero seco. Lo desenrollé con guantes, casi sin respiración. Era un fragmento de Enoc, pero no pertenecía a ninguna de las versiones conocidas, ni etíope ni aramea. Estaba escrito en un hebreo muy antiguo, mezclado con símbolos que aún no identifico. Ese fragmento hablaba de los espíritus errantes. Según el texto, cuando los ángeles ejecutaron a los gigantes, sus cuerpos fueron destruidos, pero sus almas no fueron llevadas al cielo ni enviadas al infierno. Se quedaron aquí, suspendidas, sin forma pero activas, sin cuerpo pero conscientes. Enoc los llama Refaim, término que luego la Biblia usará en otros contextos. Pero aquí no significa simplemente muertos, significa presencias, vagabundos, residuos del pecado original, que no fue el de Adán, sino el de aquellos que trajeron conocimiento no pedido. Dice el texto, serán espíritus malignos sobre la tierra, y serán llamados espíritus del mal. Surgirán de los cuerpos de sus muertos. Serán espíritus malignos, porque nacieron de los vigilantes y del hombre. Lo inquietante es que estas entidades no están confinadas a un lugar. No tienen una tumba, no tienen cadenas, solo memoria. Una memoria que buscan implantar. Es decir, no necesitan cuerpo propio, necesitan uno disponible. En los últimos años, he estudiado con detenimiento los llamados casos de posesión sin origen religioso. Personas que no creen en demonios, ni practican rituales, ni están ligadas a doctrinas específicas, y sin embargo, algo entra en ellas. Les cambia el lenguaje, la fuerza, la voz, les da conocimientos que no deberían tener. No estoy hablando de cine, estoy hablando de registros médicos, psiquiátricos, declaraciones grabadas. He conocido 3 casos directamente. En los 3, los afectados pronunciaron frases en un idioma que ningún experto pudo identificar, pero que tiene similitudes con los nombres en el libro de Enoc. Uno de ellos, un niño de 10 años en Cerdeña, dijo esta frase antes de caer inconsciente. La simiente aún canta bajo las piedras de Dudael, y el polvo de los huesos habla. En ese entonces no tenía idea de qué era Dudael. Ninguno de sus padres tampoco. ¿Es esto una coincidencia o un eco? Enoc cierra su relato con un juicio, un futuro castigo a los vigilantes. Pero ese castigo no es inmediato. Hay una espera, un plazo, un intermedio donde todo parece en pausa, pero en realidad se está gestando. Eso es lo que me inquieta más. La espera, el intervalo. Es como si el libro no terminara en verdad, como si estuviera abierto, como si Enoc hubiera visto más de lo que escribió. ¿Dónde está Enoc ahora? La tradición dice que fue llevado vivo al cielo, que no murió, que fue transformado, pero algunas versiones más oscuras dicen otra cosa, que fue llevado para observar, no para descansar. Un testigo eterno, obligado a mirar. Me he preguntado muchas veces si Enoc escribió sus libros solo para advertirnos,
o si lo hizo porque sabía que volveríamos a cruzar la línea, porque no hemos dejado de buscar. De desenterrar, de replicar el conocimiento de los caídos. Hoy, lo que llamamos ciencia avanzada sigue los mismos pasos que los vigilantes iniciaron: modificación genética, manipulación del clima, inteligencia artificial, conquista de los cielos. Es el mismo impulso, con otros nombres. ¿Y si esa es la verdadera repetición del pecado? ¿Y si por eso los espíritus siguen errando? Mi último viaje fue a Mongolia, una planicie vacía, sin cobertura. Allí hay un túmulo de piedra negra, sin marcas, donde los pastores no se acercan. Dicen que los animales mueren si pastan cerca. Yo dormí a 3 metros del túmulo. No soñé, solo escuché. Voces, una, baja, repetía una palabra que no entendí. Al volver, caí enfermo por semanas, fiebre sin infección, insomnio sin causa. Y al despertar tenía una frase en la mente que anoté sin saber por qué. El sello está agrietado, no roto, pero ya no cierra bien. Ese ha sido mi temor desde entonces. Que los sellos de los ángeles no fueron eternos, que los huesos olvidados vuelvan a hablar, que lo que Enoc vio no era un pasado, sino un ciclo, y que la próxima vez no bajarán ángeles a exterminar, sino algo más antiguo, algo que recuerda, y que aún tiene hambre.